Mucha gente conocida, dice Ivonne. Casi 300, ¿no? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar número 20 de SiteGround. 20, bueno, hay más de 20. Hay una sesión de Joomla, hay una parte para Drupal, hay presentaciones de los eventos que hacemos. Si vais a nuestro canal de SiteGround España en YouTube, podéis ver todos esos vídeos de forma gratuita. Bueno, hoy tenemos una nueva edición de nuestro queridísimo formato llamado SEO a discreción. El funcionamiento es muy sencillo. En el frame central colocáis vuestras preguntas, las escribís, y aquí tenemos a sendos profesionales. Vamos a ponerlos a todos en pantalla. A la de ya. Aquí tenemos a Fernando Muñoz y a Jorge González. Ahora mismo vamos a dedicar unos minutos para que se presenten y hablen a lo que se dedica cada uno, digan lo que se dedica cada uno. Bien, lo dicho, las instrucciones son muy sencillas. Recostaros en vuestro sofá, en vuestro sillón, poneos los cascos y escuchad los consejos de SEO que tienen que darnos los mejores profesionales del país. En el frame central tenéis una opción para poder poner vuestras preguntas y además que sepáis que esto se graba y mañana, pues no sé si mañana, sí, yo creo que al día siguiente lo tenemos ya publicado en nuestro canal de YouTube, SiteGround España. Ahí, como ya os dije antes, hay absolutamente de todo. Pero si os gusta el SEO, también hay unos cuantos webinars de SEO en los que Fernando Muñoz también es protagonista. Bueno, creo que lo ideal es que vayamos ya al grano, porque hay gente que está esperando que contestemos sus preguntas. Comenzamos a presentarnos. Querido Fernando, díganos, ¿a qué se dedica usted? Bien, no se le oye. No se te oye, Fernando. Encendemos el micro. Soy SEO, pero como veis, el tema del micro... Sí, señor. Lo que digas, Fernando. Preséntate, por favor, Fernando Muñoz. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Moncho Lacoque. Que muchísimas gracias de nuevo. Un placer para mí estar aquí con toda vuestra gente, con todos vuestros clientes y amigos. Y nosotros nos dedicamos al SEO. Llevamos muchos años dedicándonos al SEO y así seguimos. Mientras que el SEO no muera, que llevamos matándolo muchos años, vamos a seguir viviendo de él, ¿no? Y poco más. Poco más, es que mi vida es un poco aburrida, soy SEO, o sea, no da para más. Muchísimas gracias, Fernando. La mejor de las suertes en tu aventura empresarial del señor Muñoz, en vuestros proyectos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir tu conocimiento. Y bueno, que yo sepa, es cierto que el SEO lleva muriéndose muchos años, o sea, es un enfermo terminal que no sé muy bien cómo definirlo, pero al final pasa lo mismo, igual que el blogging. Igual que muchos cantantes de grupos de rock que dicen, no sabes que se ha muerto. Leyendas urbanas. Al final aquí estamos todos generando negocio y generando nuevo conocimiento y nuevos clientes, que eso es lo importante. Pasamos a continuación a Jorge González. Coque, ¿a qué te dedicas, Coque? Bueno, pues también al SEO. A ver, yo... También tenemos un pasado, Fernando. Hay que explicar también que tenemos un pasado. Por las canas, pues Fernando y yo, pues se nota que no venimos solo, no somos nativos digitales, venimos de la época offline, ¿no? Quizás esto a veces nos da una visión, ¿no? Para poder encarar mejor lo que se está produciendo ahora y todos los cambios que hay. Yo venía del mundo de la publicidad y bueno, mis últimos pasos fueron en páginas amarillas y un cliente muy grande me dijo un día, esto del papel lo vamos a dejar. Y yo ya venía oliéndolo por ahí, estamos hablando del 2000-2001, ¿no? Y yo dije, no, a mí esto del SEO, del posicionamiento, entonces no, yo creo que no se decía ni SEO todavía, ¿no? Y decía, esto del posicionamiento me encanta, ¿no? Y la verdad que me apasiona, me sigue apasionando, me dedico a ello, tengo una agencia que es Adrenalina y otra que es Digital Grow, en la que quizás voy a moverme hacia ella, hacia la de Digital Grow en un futuro muy próximo, por otro planteamiento a nivel de empresa. Y bueno, la verdad, apasionado yo, bueno, lo del SEO, matarlo y tal, pues yo, como decimos siempre ha habido necesidad de buscar. Lo importante es dónde. Al final ahora se llama SEO, pero mañana se llamará, pues, de otra forma.
unos buscan y otros quieren información, pues bueno, ahí en medio estamos nosotros para facilitarla. Fenomenal. Básicamente eso. Fenomenal. Bueno, muchísimas gracias, Coque. Para aquellos que no me conozcan, yo soy Moncho, soy José Ramón Padrón, el responsable de SiteGround en España. Somos un proveedor de managed hosting especializado en CMS, principalmente WordPress. Tenemos oficinas en Bulgaria y en España, aquí en España, en Madrid, y nada, pues nos encanta organizar cosas, webinars, eventos en los que la gente aprende cosas. Y hoy tenemos la suerte de contar con Fernando Muñoz y con Coque, con el señor Muñoz y con Coque. Cada uno nos ponemos nuestros propios motes. Yo soy Moncho Mar, otro señor Muñoz y Coque. Por lo tanto, bienvenidos a todos. Muchas gracias por venir y comenzamos con la primera pregunta que la tengo aquí por mail, pero está en el listado. Vamos a contestar, cada uno va a dar su versión. Lo bueno de todo esto es que cada uno tiene una forma de hacer las cosas y no tienen por qué coincidir, pero ambos serán buenos consejos, sin ningún tipo de duda. Vamos allá. Primera pregunta, caballeros. ¿Cómo debo realizar los artículos del blog para que sean vistos en Google? Fernando. Muy realista, ¿no? ¿Voy yo o qué? Que tú eres veterano aquí. Pues venga, de izquierda a derecha. De izquierda a Pues derecha. empecemos Vamos, entonces. Mira, tengo un invitado. Dejadme un momentito, que os voy a presentar un invitado que tengo. Por supuesto. ¡Hola! Buenas tardes. Saluda, di hola. Otro futuro SEO. Joder, va a crecer. Espero que se dedique a algo serio en la vida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno. Es lo que tiene. Este es el redactor, el becario. El link builder. Muy bueno. A ver, el problema está en que no existe una forma única, porque depende mucho de cuáles son las diferentes negocios en los cuales te encuentras. Hay una cuestión fundamental que está asociado a la tipología de contenidos. La tipología de contenidos muchas veces se abusa del consejo de no, es que necesitamos artículos de 1000 palabras, 1500 palabras. Hay mucha literatura que dice que, y se ve, ¿no? La media de los contenidos que están en primera página son 1890 keywords. La cuestión está en que siempre a la hora de crear el contenido de tu web, de tu blog, lo ideal es que centres muy bien el objetivo de tu post. Entonces, centrar el contenido de tu post y atacar a responder ese post, esa es la clave. No es tanto el cómo estructurar la web, que cómo estructurar la web es más que obvio, su H1 encima, su zona de párrafo, sus subencabezados, empezar, y eso hay decenas de artículos que tienen todos más o menos la misma estructura. Incluso nuestro querido Fernando Tellado, que hoy no está con nosotros, tiene un post en el cual hablaba sobre lo que dicen los SEOs sobre cómo estructurar los contenidos realmente no es tan relevante, porque ya Google no es un algoritmo cuentapalabras como era en sus principios, ¿no? Google es capaz cada vez más de entender la semántica de un artículo. Entonces, quédate con una idea fundamental. Responde a aquello que estás queriendo, del que estás queriendo hablar. Ejemplo, nosotros tenemos uno de los clientes, además que le tenemos mucho cariño porque es un cliente pequeño que se ha hecho muy grande, que son la gente de Exotic Fruit Box. Exotic Fruit Box es una web de venta de productos de fruta exótica. Te vende una caja de aguacate, una caja de mangos. Bien, tiene dos URLs, una que lucha por el nombre de la fruta y otra que lucha por comprar más fruta. Si tú miras la web, la URL de comprar fruta, el contenido es casi cero, pero responde a la necesidad del buscante. Cuando el buscante busca comprar fruta, no quiere una URL con contenido.
un montón de contenido explicando qué es el mango, qué es el aguacate. No es necesario. Entonces, quédate con eso, quédate con responder a aquello que el usuario está buscando en tu URL. Si lo encuentra, habrás conseguido el post que estás buscando. Muy bien. Jorge, Coque, querido Coque, ¿algún consejo? Bueno, a ver, aparte de lo que se llama la técnica, es decir, como decía, esto lo puedes encontrar en muchos sitios, el utilizar las keywords, el H1, el título, etcétera, 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 que todos sabemos, lo de la longitud y tal, pues bueno, esto por ser un poco más agresivo, basura que se escribe muchas veces sin datos de fundamentos, sí que es verdad que existe una estadística que dice que aquellos contenidos que son más largos, por así, que tienen una mayor longitud, tienen una conversión mayor, pero no es porque tengan una longitud, sino porque al escribir más sobre algo, normalmente estás dando más respuesta a ese usuario de lo que seguramente necesita. Hablando siempre de algo principal, la calidad, ¿vale? Yo diría siempre de que cuando tengas que escribir algo de cara al SEO, lo primero que tienes que hacer es olvidarte del SEO. O sea, hay una básica que últimamente tengo siempre y que explico siempre, es que el SEO vendrá solo si tú has pensado antes al que te tienes que dirigir, que es al usuario. O sea, mirar, la máxima es así. Si es bueno para el usuario, es bueno para Google. Si es bueno para Google, es bueno para ti. Con eso vas a todos sitios. Pero sí que es verdad que aparte de eso, pues, hombre, si tú llegas desde una posición que estás más abajo, lo que tenías que hacer es, como truquito que nosotros hacemos, lo primero que hacemos nosotros en estrategia de contenidos es hacer un benchmark. Es hacer un benchmark de toda la competencia y con una fórmula que tenemos matemática sobre el search volume y tal, vemos exactamente de dónde están sacando el contenido y hacia qué landing se están dirigiendo ese contenido. Y cuáles son los posts más populares. Hay herramientas como Ahrefs, como tal, que te dicen cuál es el contenido más popular de esos competidores. A raíz de ahí, pues, hombre, tienes que sacar una cantidad de ideas generales de contenidos que unidos a búsquedas, pues te puede dar una idea. Pero eso teniendo en cuenta lo primero que te he dicho, dar respuesta, como decía Fernando, al usuario, ¿no? Y centrándote en él. No obstante, sí que es verdad que escribir algo que ya existe, no voy a decir contenido duplicado, pero sí que te diría que ideal que fueras un poco original, ¿no? A partir de ahí sí que hay otro tipo de cosas, ¿no? Fuera de lo que es la técnica. Yo tengo dos máximas, porque como hoy en día las redes sociales van muy bien para divulgar cierto contenido, hay dos cosas en las que nos centramos un poco, ¿no? El título tiene que molar. El título, si mola el título y mola la descripción, será bueno para el SEO porque te llevarás más CTR, ¿sabes? Es decir, más clics. Con lo cual, eso al final te beneficia a tu SEO. Si el título mola, nosotros muchas veces una práctica que hacemos es que antes de que una persona idee un título, se idean 3 más y se pasa estadística entre los que estamos por aquí y se vota. Dice este y este. Y al final, normalmente no suele fallar, pero bueno, esto como tip un poco a la hora de crear un contenido. Pero como hemos dicho antes, centrándonos en el usuario y dando respuesta. Perfecto. Hemos consumido unos 6-7 minutos. No digo que os deis más prisa, que no. Tomaos el tiempo que queráis. Pero si podemos resumir algo, mucho mejor. No, pero es que, discúlpanos, pero en este caso... Era muy generalista, ¿no? Sí, claro. Era demasiado general. Y aparte hay cosas que vienen después de alguna pregunta parecida que quizás hemos dado respuesta. Perfecto, eso sí lo recordaremos. Cuando venga una pregunta en la que hay una parte que ya se ha comentado, pues decimos, oye, ¿os acordáis de la pregunta del contenido? Pues aparte de esto, de cómo escribir mi blog, pues contestamos lo otro. Esperamos, Juan, que hayamos contestado tu pregunta. No ha estado mal, ha estado genial. Y nada, vamos a pasar a la siguiente. La siguiente dice, ¿qué información debo dejar en las fotos que coloco en WordPress para tener un buen SEO? Y además nos pone la web, que es airemax.co de Colombia. Cuando queráis. Información en las fotos para tener un buen SEO. Dale, Coque. Bueno, yo cuando he visto la pregunta y decían tu WordPress,
me imagino que te estás diciendo a nivel de archivo, ¿no? O sea, yo cuando leo esta pregunta, ¿qué información debo dejar en las fotos? Hablamos de titles, hablamos de alts. Yo aquí lo enfocaría mucho también en lo mismo. ¿Cómo quieres que ese resultado de imagen salga en los buscadores, ¿no? Unido a lo que estaría buscando un usuario, y unido a qué va a posicionar esa página, donde está el producto. Imagínate que es a nivel local, que estás, yo que sé, un barco de vela y estás en el puerto de Chiclana y alquilas ese barco, ¿no? Entonces, pues, claro, cuando vas a darle al título, a la imagen, pues en vez de ponerle, pues, 123 xj.jpg, pues, velero en alquiler. Eso ya sería un poco optimizar, pero velero en alquiler chiclana.jpg. Ahí tendrás muchos más datos de, estás utilizando la palabra barco, la palabra alquiler y la palabra Chiclana, ¿no? Estás geolocalizando. Claro, pero imagínate que tienes muchos barcos en Chiclana, tampoco puedes darle a todos los archivos esa imagen, ¿no? Otro caso sería la parte del alt, ¿no? La parte del alt, que aunque decimos que no son factores, que sean para el SEO, sí es un tema de accesibilidad. Pensar que hay ciegos en el mundo que también navegan por la web. Entonces, lo mismo que decía antes, si tú tienes todo aquello que tengas optimizado, además estás favoreciendo a una parte de la sociedad que también tienen derecho a navegar por Internet, informarse de qué es, pues un título, un alt, pues son cosas que completan tu web y completan el formato que hay. No es que sea un factor SEO, pero bueno, ayuda a todo. Siempre ayuda, ¿no? Y aquí dejarme un poco de futurología, ¿vale? Por una cuestión, vamos a ver. Cada vez más se ven las búsquedas por voz y uno de los, si el cambio de paradigma fuerte en las búsquedas con voz, estamos hablando de búsquedas con voz de aproximadamente un 30% de las búsquedas móviles, estamos hablando de 166.000 millones de búsquedas que son búsquedas por voz, no sabemos cómo va a impactar Google Lens dentro del algoritmo. Estamos hablando de futuro. Estamos hablando que Google Lens ya está, ya es un aparato que está vivo dentro de los smartphones, dentro de las búsquedas, pero no sabemos qué datos coge ese aparato para mejorar los resultados. Y os pongo un ejemplo. A día de hoy, los metadatos que van incluidos dentro de la fotografía, un consejo bastante normal es eliminarlos para rebajar el peso. Bien, eso es a día de hoy, pero no sabemos si esos metadatos van a ser relevantes a la hora de las búsquedas dentro de Google Imágenes. Como estamos hablando de futurología, vamos a quedarnos con a día de hoy. A día de hoy, las claves a la hora de rellenar esos campos de WordPress ya os lo ha dado Coque. En un futuro, sabed que es posible que Google lea los metadatos de la fotografía para darle relevancia en las búsquedas. Porque cuando tú haces una foto y quieres saber qué es algo en ese momento, lo ideal es tener el máximo volumen de información. Estamos hablando de futurología. Sí, o la geoposición, ¿no? Porque cuando buscas por imagen, dónde está esa imagen, dónde se ha producido, tener todos los datos. Antiguamente se metían hasta píxeles de seguimiento en las imágenes. Que eso lo hacían los bancos de fotos para ver quién les robaba las imágenes. Hombre, ahora mismo se optimiza lo máximo posible. Ya sabéis que en parte también porque debemos rebajar la carga del servidor lo máximo posible porque nos beneficia en todos los aspectos. La web va más rápida y ese mejor funcionamiento y bueno, pues Google lo ve de forma muy positiva y nos posiciona mejor. Pero es futuro, ¿eh? Claro, quería decirte, Fernando, que vaticino, de la misma forma que tú estás viendo a unos años vista, te digo que la potencia de los servidores o la forma de tratar las imágenes, como ahora mismo ya tenemos CDNs, ya tenemos tal, es decir, si ahora ya tenemos herramientas para poder incluso mantener esos metadatos, en el futuro pues todavía habrá otras opciones mucho más interesantes. Estoy completamente seguro de que además los proveedores de hosting lo tendremos en cuenta desde luego. Pero bueno, en poco, como la pregunta era sobre su web y tal, pues todo lo que sea enfocado hacia tu web y hacia el producto y hacia las keywords, pues eso es lo que tienes que hacer. Exactamente. Y un último. Claro. No intentes tangar a Google. A ver, si en la fotografía es un barco en la playa de Chiclana, no pongas barco en la playa de Barcelona.
¿vale? O no pongas moto de agua en la playa de Barcelona intentando tangar a Google. Cada vez más, y lo estáis viendo, si cogéis una fotografía y lo arrastráis al buscador, veréis que Google os da los resultados que él piensa que aparece dentro de la fotografía. Con lo cual, el siguiente paso también tiene que ser la lectura mediante OCR del texto que haya dentro de las imágenes. Intentemos, yo hay una frase que llevo diciendo desde el 2008 que es que si algo huele mal es que está mal, ¿vale? Con lo cual, intentar no tangar a Google, intentar optimizar, pero dentro de la legalidad. Siempre, exactamente. Chiclana, Puerto de Chiclana, Playa de Chiclana, en fin, perfecto. Hay mucho juego. Muy bien, Juan. 2 preguntas de 2, ¿eh? espero que te hayan podido ayudar y bueno, seguimos con la siguiente. Está un poco diferente, esta va de idiomas. Hola, tengo una página en 3 idiomas, español, catalán e inglés. ¿Cómo debería tratar el SEO? Me refiero en Google Search Console. Se refiere a la parte de Google Search Console. ¿Tengo que dar de alta en cada idioma por separado para poder seleccionar mejor cada zona? ¿Qué consejos dais cuando se trata de una página de este estilo? A ver, el problema está primero, un paso antes. ¿Cuánta fuerza tiene tu marca? Por una cuestión, si eres Coca-Cola, te puedes permitir el lujo de tener un punto .es para España, tener un punto .ca, un punto .cat para Cataluña, un punto .couk para Inglaterra, un punto .com para Estados Unidos. Pero si eres una pequeña empresa, lo que tienes que buscar es la mayor optimización de cualquier enlace que te entre a la web. Entonces, en ese caso tienes 2 opciones, o subdominios o subcarpetas. Subdominios, si lo colocas en subdominios y realmente son sites separados, es decir, los contenidos no se tienen por qué corresponder exactamente una sección con otra, porque, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Para la web en catalán hay determinados contenidos que no te interesa tener y para la web en inglés hay determinados contenidos que no te interesa tener. Entonces, juegas con que cada una de las URL va a ser una entidad separada. Si van a ser una entidad separada, lo mejor que puedes hacer es colocarlo en subdominios. Sin embargo, si van a ser una entidad que van a tener una correspondencia entre las URL, entre las diferentes secciones, lo mejor que te puede venir es colocarlo en subcarpetas. Por 2 cosas. 1, para favorecer la potencia de cualquier dominio que te entre a uno de las carpetas y 2, para poder separar idiomáticamente. Dentro de Search Console, y Coque, ya hace mucho tiempo que no trabajo el catalán, ¿se puede geolocalizar para Cataluña un determinado? Sí, ¿no? Sí. Pues entonces, créate un Search Console para cada una de las subcarpetas y geolocaliza cada una de las subcarpetas a una determinada localización geográfica. Al final, cualquier estrategia de idiomas depende mucho también de los recursos, ¿vale? Lo digo porque hay mucha gente que tira hacia los CCTLDs o, para decirlo para todo el mundo, pues un punto .es o un punto .com.co o un punto .mx y distribuye los idiomas o países, porque cuando hablamos de idiomas habría que hablar también de países, en diferentes webs, ¿vale? Yo aquí os digo una cosa. Depende un poco de tu estrategia de marketing. Imaginaros, si tú tienes que dar una comunicación diferente a cada país, lo ideal sería que utilices dominios distintos o subdominios, ¿vale? ¿Por qué? Porque podrás tratar todo lo que es el contenido dentro de la web de una forma diferente. A la hora de ponerlo en Search Console es independiente, o sea, porque cada una de ellas las puedes seleccionar y geolocalizar independientemente. Pero sí que es verdad que a la hora de tener una estrategia, porque yo creo que aquí hablamos de estrategia, la pregunta a lo mejor iba sobre un poco cómo debo tratar el SEO, ¿no? Yo cada vez soy menos partidario. El otro día veníamos de una web que tenían un montón de subdominios para cada país y yo les dije, pero ¿por qué no hacéis una web más fuerte con mayor branding y que esa web distribuya un SEO o una autoridad mayor al resto de páginas y de idiomas, ¿no? ¿Por qué? Por otra razón. Porque trabajar para un solo dominio
con todas las subcarpetas que tiene, es un recurso, por así decir. Haces grande un dominio que reparte toda la autoridad. En cambio, cuando lo distribuyes entre diferentes dominios, necesitas muchos más recursos, ¿vale?, que destinar a ese proyecto, y normalmente no es el caso que pasa. Entonces, yo últimamente tiro más hacia web grandes y potentes que distribuyan la autoridad. Otro truquito que suele pasar es que si tienes un dominio ya principal potente, antes de sacar un dominio del país, mételo en una carpeta, pásale parte de la autoridad y cuando tengas que hacer el traspaso le haces un redireccionamiento al país con un poco de autoridad. Ya no sé si lo habéis pillado. Y jugar una cosa que Coque ha avanzado. El tema de no es lo mismo idioma que geolocalización. Porque si tienes un /ES para todo el contenido en español, es diferente a que el /ES esté geotargetizado a España en particular. Si dentro de Google Webmaster Tool geolocalizas el /ES a España, la probabilidad de aparecer dentro de España va a ser mayor, pero tienes que tener en cuenta que a lo mejor le quitas fuerza a aparecer, por ejemplo, en México, en Perú, en Argentina y demás. Y además, y creo que hay una pregunta sobre eso, Moncho, el tema de los CCTLD, las terminaciones, que muchas veces coger una terminación geolocalizada para posicionar por un determinado idioma nunca es correcto. Sobre todo si en el caso, imagínate que tienes una web turística en el cual te da igual, entre comillas, pero te da igual que el tráfico te venga de España o te venga de México, te venga de Argentina o te venga de Perú, no cojas un .es. Claro. Porque igual que a los españoles, cuando vemos resultados de México, Perú, Argentina dentro de los resultados, por ejemplo, en un e-commerce... Porque a veces leemos, sí. Claro, en un e-commerce yo no voy a comprar en una tienda argentina, igual que un argentino seguramente no compre en una tienda española, con lo cual ese CTR te va a bajar, porque sí te aparece dentro de la búsqueda en España, pero yo veo dominio.com.ar y digo, hostia, aquí no voy a comprar lo que quiero, con lo cual no voy a entrar aunque esté en una posición superior. O sea, que también hay que tener en cuenta el comportamiento de los usuarios. Ya no es un tema técnico de cómo ubicar el contenido, si en dominios, subdominios o carpetas. Sino, además, debemos tener en cuenta el comportamiento de nuestros usuarios a la hora de comprar. ¿Correcto? Interesantísimo. Tony Soriano, esperamos que esta tremenda respuesta te haya servido. Muchísimas gracias. Vamos a la siguiente. Ya otra vez no hemos pasado de tiempo, ¿no? Sí, pero bueno. No voy a contarlo. Lo digo porque merece la pena. Es decir, es como os decía al principio. Lo importante es que no es el número de preguntas que respondamos, sino cómo las respondamos, que yo creo que está siendo maravilloso. Así, espero que así lo vean. Comenta un sitio web llamado laovejanegra.com.co. La web de mi agencia tiene un tiempo de carga aceptable. Veremos qué es aceptable, porque yo ya he oído muchos aceptables, pero bueno. Estamos haciendo artículos de blog y demás cosas. Yo mientras voy midiendo, ¿vale? Sí. Mis preguntas son, ¿cómo puedo optimizar los artículos de mi blog? Que yo creo que un poco ya se habló antes, pero si queréis apuntar algo más. Después, ¿cómo puedo activar el tema de MP? Eso es fácil de responder. Y si es determinante. 3, bueno, que son muchas seguidas. Si queréis... nos vamos a partir un poco, lo del SSL. Venga, ¿queréis que hagamos la del blog? Yo he estado mirando La Oveja Negra, sí que es verdad que antes lo he visto y me parece que es una empresa de diseño web que están en Colombia y había mirado la parte del blog, ¿no? Y justamente la verdad que los contenidos no eran muy sugerentes. Hablabas de, yo no sé si, lo importante aquí es una estrategia, lo hemos antes mencionado. Es decir, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el objetivo de tu web? ¿Para qué quieres hacer esos contenidos? ¿Porque te han dicho que hay que tener contenidos porque es bueno para el SEO y por eso hay que montar un blog? ¿O porque resulta que estás dando respuesta a usuarios para captarlos después para tu negocio? Y a lo mejor esos contenidos que estás haciendo no son los adecuados para el tipo de negocio o el tipo de clientes que quieres captar. Es decir, primero, estrategia. ¿Qué contenidos voy a hacer y por qué los voy a hacer? O sea, objetivo, quiero captar clientes y que vean que soy un buen profesional. Pues entonces tengo que dar todos aquellos contenidos que están basados, lo que ha dicho antes Fernando y yo, basados en las necesidades del usuario, que me puede buscar y a los que voy a dar respuesta.
A partir de ahí, que sean buenos para el SEO, bueno, ya sabéis, títulos, descripciones, tal. El tema de MP. A ver, el tema de MP, ya sabéis, o si no lo sabéis la mayoría, MP significa Accelerated Mobile Pages, ¿vale? Es un proyecto creado por Google y Twitter, ¿vale? Que es una iniciativa de código abierto para ayudar a todos los desarrolladores web y lo que hace es que las webs sean con un tiempo de carga casi instantáneo, en versiones móviles. Por así decir, pues cargan 4 o 6 veces más rápidos que las convencionales. ¿Eso por qué? Pues porque lo que hacen es cargarse parte de todo lo que tienen en el código HTML, JavaScript, etcétera, etcétera. Digamos que simplifica las páginas dejándolas muy livianas. Esto, por así decir, estáis viendo algunos resultados de arriba que aparecen con un rayo. Pues para empresas como medios, son los primeros que han utilizado el tema de MP, pues sí, pues les está dando resultados. Lo que pasa es que tener en cuenta, en este tipo de contenidos MP no vas a poder poner ciertos call to actions, pop-ups, etcétera, etcétera. Indudablemente yo creo que vamos a ir hacia allá, ¿vale? Porque si hoy en día, y hablando un poco del SEO, no es que sea un factor SEO, pero si tu web va a cargar 2 segundos más rápida, eso sí que es un factor, digamos, por así, que sí que será bueno para el usuario también, ¿no? Entonces, a la larga yo creo que vamos a ir hacia allá y que las webs corporativas, pues, yo, por no decir todo, os diría que sí que vale la pena implementar parte del contenido ya en MP. Y para no alargarme, dejo a Fernando, o el de SSL no he dicho nada, pero bueno, es lo mismo. Ahí gestiona, mira tu nicho, mira dónde estás. ¿Eres un medio de comunicación y todo el mundo está en AMP? Está en AMP. No eres un medio de comunicación y en tus búsquedas objetivas la gente que sale no es AMP, pues a lo mejor no te interesa hacer un cambio a AMP. HTTP, HTTPS. Yo soy bastante contrario al HTTPS porque sí. Sobre todo si ya tienes un tráfico y tienes una potencia de marca lo suficientemente fuerte. Soy contrario al HTTPS porque por muy bien que hagan las cosas, siempre hay algo que puede salir mal. Claro. Y entonces siempre puedes tener picos de caídas de tráfico. Entonces, en un e-commerce, el problema que tienes es que cuando vayas a meter los datos de la compra, te va a salir en grande un anuncio diciendo que tu sitio no es seguro. Y entonces ahí el usuario va a tender a caerse. Con lo cual, un HTTPS es casi obligatorio en un e-commerce. En un blog, ¿es obligatorio el HTTPS? A nivel de SEO, a nivel de encriptación, quizás no sea tan relevante. A nivel de SEO, realmente no deberías tener ningún problema en tener un blog, una web informacional con un HTTP en vez de un HTTPS. Ahora, un proyecto nuevo, sal directamente con el HTTPS. Estás compartiendo, perfecto. Esto es nos han pedido hacer una auditoría de esto y esto es una caída por una migración HTTPS, para que os hagáis lo que decía Fernando. Claro. Entonces, bien, bueno. Ahora yo tengo que hablar porque a veces salen mal las cosas. Soy el proveedor de hosting, claro. Ahora dale tú, con el HTTPS y el AMP. A ver, yo he visto que la web de esta web carga en 1,87 segundos. No está mal, no está mal. Es un tiempo de respuesta por debajo de 2 segundos está bien, pero estaría mucho mejor por debajo de 1 segundo. He visto algo de caché, yo creo que no sé si tienes activada la compresión gzip. Revísalo, por favor. No sé si tienes activado, veo que estás alojado en SiteGround, en Estados Unidos, en el data center de Chicago, no en el europeo, no en los europeos. Por lo tanto, desde Colombia hasta ese data center en Chicago hay un tiempo de delay de 300 milisegundos, que es el tiempo de carga del servidor. Está muy bien. Si esto hubiese sido con otro proveedor de hosting, te hubiese dicho lo mismo. Es decir, es un tiempo de respuesta aceptable. Intenta bajarlo. Con temas de contenido veo algo de caché que se puede mejorar. Veo que ya tienes HTTPS activo y que tienes servidores HTTP2. O sea que, no sé, hazle caso a los SEOs si esa parte es mucho más relevante para ti. No es un e-commerce lo que tienes, por lo tanto, si es un blog,
Yo te recomendaría que fueras bajo HTTPS siempre, pero Yo bueno. también. Pero como ves, hay opiniones encontradas a este respecto. Desde el punto de vista de hosting, sí. Y gracias por ser cliente nuestro. Pero ahí sobre todo lo que yo os decía, a ver, si tu probabilidad de perder negocio es grande, saca el HTTP y el HTTPS a la vez, porque eso además suele funcionar bastante bien. Saca los dos, que los dos respondas y ve probando que todo el HTTPS funcione. En el momento que veas que todo el HTTPS funcione, que no tienes avisos de contenido mixto, que no tienes problema de que las imágenes estén sirviéndose desde un sitio que no es HTTP, que los anuncios, que los vídeos, en el momento que veas todo eso, haces la redirección, tienes tiempo. Nosotros ya tenemos un proyecto que a día de hoy está manejando 180 millones de usuarios únicos al mes y tiene el HTTP y el HTTPS funcionando a la vez. Quiero decir que hay tiempo, ¿vale? Que hay tiempo para reaccionar, que no es darle un botón y ya está, efectivamente. Muy bien, Julián, Chucho, que esperamos haberte ayudado. Te animamos a seguir viendo nuestros webinars si tienes más dudas de este estilo. Gracias por tu pregunta, la verdad es que ha estado muy bien. La verdad es que ha estado muy bien. Muy bien. Buenas tardes. Resumo. Empezamos bien, ¿eh? Resumo. Bueno, vamos allá. ¿Comentarios en post sirven o no sirve para SEO? Sí. Perfecto. Sí. Coque, piensas lo mismo, ¿verdad? Es contenido. Y además, es contenido temático siempre y cuando no sea spam. Perfecto. Es decir, hay que gestionarlos. Sí, pues bueno, añadid los comentarios que queráis, por favor. Nunca mejor dicho. 100 réplicas watches en una URL que habla sobre las rocas metamórficas, pues quizás no sea lo más normal. Pero si hay gente hablando sobre las rocas metamórficas, pues... Bueno, mira, yo os doy un ejemplo. Yo que escribo poco en un blog que tengo, que es jorgegonzalez.com con acento, no hago publicidad porque ahí no tengo nada, pues el post más leído se llama Diferencias entre cuando tú pones injurias y calumnias, pues sale primero ahí en Google entre todos los abogados que hay. Y es porque hay casi 200 comentarios de gente. O sea, no por nada más. O sea, Queda clarísimo. ¿Mejor temática a seguir para monetizar AdSense dentro del tema perros? ¡Wow! ¿Cuál sería la mejor temática a seguir para monetizar, Ser el primero. AdSense dentro del tema perros? Esto no lo sabemos. No lo sabemos porque no hemos hecho el estudio de qué es lo que más convierte. Yo tengo un cliente que no puedo hablar de él, que es de temática de animales. Bueno, sé que puedo decir que es Tienda Animal, es uno de los más bestias. Bueno, creo que es el número 1 en España. Y no voy a hablar del cliente y cuáles son las temáticas más importantes, pero sí que os digo que hablamos de AdSense. AdSense, a ver, yo diría cuál es la temática que más demanda el usuario, pero la temática que más demanda el usuario no significa que sea la más clicable en publicidad, porque al final lo que va a clicar el usuario es sobre aquellos anuncios sugeridos que hay. Y si tú estás hablando te estás haciendo contenidos de temática perros y salen anuncios que no son clicables, pues claro, no te diría, no sé, yo iría a buscar siempre, cuando hacemos algo de esto de rollo afiliación o AdSense, que también nos hemos dedicado bastante, pues voy a buscar un buen posicionamiento, es decir, estar arriba del todo, búsquedas de usuarios, a veces buscando nicho, ¿vale? Nichos concretos, pues imagínate en todo lo que es pet care, accesorios o yo que sé, a veces en loros y tal, jaulas, si no son muy competidos porque los grandes tienen toda la zona más copada, Zooplus, tienen el Waki, todos estos ya generan muchos contenidos y yo creo que tienen casi todos los resultados copados. Con lo cual, mi consejo es que vayas a nichos, ¿vale? A nichos donde el CPC es alto, ¿vale? Donde el coste por clic alto y tú te puedes posicionar bien. Ok. ¿Sabéis lo bueno de llevar tantos años trabajando? Que yo he trabajado también con Tienda Animal. ¿Ah, sí? Ahora solo falta que lo deje yo, venga. Pues nada, ya hablaremos. Hay que hablar con la gente de Tienda Animal para que lo pase el servidor. Hablemos, por no, supuesto. mira, ahí la cuestión está en que los CPC más altos están asociados a marcas. El problema de estar trabajando marcas es que, por ejemplo, Royal Canin, ¿vale? Pienso Royal Canin para animales, que eso
eso no necesito ningún dato externo, que eso te coge Sistrix y ves exactamente que, por ejemplo, pienso Royal Canin es 1,70, ¿no?, de CPC. O, por ejemplo, alimentación para gatos, estamos hablando que alimentación para gatos es 1,70 en CPC. La cuestión está en que dentro de las keywords de nicho hay determinadas keywords que son mucho más complicadas, que son las keywords que están relacionadas con marcas. ¿Por qué? Porque las marcas son potentes en sus propios resultados. Una de las cosas que se puede hacer es buscar marcas que no tengan potencia dentro de su propia web, porque a día de hoy todavía hay marcas que están boqueronas en temas de que su propia web posicione por determinados productos. Entonces, buscar esas marcas que no tienen un posicionamiento en condiciones para sus productos y sumar aquellas keywords que son más relevantes porque hay muchas más búsquedas, que es alimentación para perros, tipos de piensos, alimentación para gatos, latas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la parte de ella ha dicho perros, ¿no? Pero toda la parte que tiene que ver con la parte de aves y demás también son nichos muy determinados. Y a día de hoy no es complicado, si te centras en un solo nicho, no es complicado desbancar a la competencia. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hay una web que además es una web que es fea, ¿vale? Es una web que no es... que visualmente no es bonita, que es Cafeteras Express. Le estoy buscándola ahora mismo. Dentro de la web de Cafeteras Express, cafeterasexpress.net. Cafeterasexpress.net utiliza un dominio rico en palabras clave, con lo cual tiene una ventaja, con lo cual tiene una ventaja con respecto a muchas de las competencias que puede ser solucionable relativamente fácil, que es una potencia, pero se centra en temática esa y todo el contenido es buenísimo, como lo que habíamos hablado antes. Entonces, a día de hoy, fíjate en cómo utiliza esta web de Cafetera Express, cómo utiliza toda la estrategia de marcas, tipologías de cápsulas, y verás que no es necesario tener 8.000 artículos. Esta web no tiene 8.000 URLs, pero cada URL es muy buena en su mundo. Céntrate, de nuevo, cada URL que responda a una keyword en particular, no mezcles, que no se canibalicen y listo. Perfecto. Y José, que es la persona que nos pregunta esto, aún tiene una última pregunta, que bueno, que es ¿qué aspectos de una web influyen directamente en las métricas de Google para valorar la posición, aparte de las key? ¿Aparte de? De las keywords. De las keywords. Bueno. Arquitectura, enlaces y velocidad. Yo diría que arquitectura, contenidos, ¿vale? Arquitectura. Sí, yo metía la parte de contenidos en las keywords, pero vale. Sí, vale. Para mí, sí, para mí es arquitectura, es contenidos y después, obviamente, autoridad. Autoridad, últimamente no es que esté en contra de los enlaces, pero autoridad vienen por enlaces o por dinamización de contenidos, dilo como quieras, ¿sabes? Pero autoridad de dominio, autoridad de enlaces, etcétera, sí. Al final son las tres patas, ¿eh? Okay. Arquitectura, o sea, parte técnica, parte de contenido y parte de enlaces. Perfecto. Bueno, dice aquí, hola Fernando, últimamente se habla mucho del análisis de los logs desde el punto de vista del servidor. ¿Cómo crees que esto influye en SEO y realmente es tan importante? Si es así, ¿qué técnicas usas para este tipo de análisis? Muchas gracias. Yo utilizo, además tengo la suerte de ser embajador, así que de mitad disclaimer, mitad para que lo sepáis, que no, yo igual que soy un orgulloso recomendador de SiteGround sin ser embajador, sí soy embajador de la herramienta OnCrawl y es una herramienta que a día de hoy funciona bastante bien a la hora del análisis de logs. También tienes una herramienta que está funcionando muy bien a la hora de arquitectura, que es SafeCont, donde además soy inversor, ¿vale? O sea, que quiero que lo sepáis ambas dos cosas para que no veáis algún subterfugio, ¿vale? A la hora de recomendaros. Pero OnCrawl lo utilizo
porque me gestiona muy bien la parte de arquitectura y es el que me ayuda a identificar URLs que no están recibiendo los hits que deberían en base a su importancia. Si tú tienes URLs muy importantes que están en un nivel muy profundo o que no están bien enlazados porque no tienen enlaces entrantes desde páginas web laterales, el problema viene con que es difícil evaluar eso sin tener una fórmula, y en este caso sí sería una fórmula matemática. Tú tienes una matriz de enlaces para identificar qué URLs son más potentes o menos potentes. Entonces, en webs muy complejas, con un nivel de profundidad muy amplio, sí es muy relevante elegir la arquitectura perfecta que te lleve la potencia a aquellas URL que realmente lo son. Además, con herramientas como OnCrawl, lo que te permite saber es que haya una URL que está recibiendo mucho tráfico, porque, por ejemplo, puede tener muchos referers y esa URL no estemos aprovechando esa potencia que llega a esa URL para explosionarlo a través de todo el sitio. Entonces, en sitios web grandes, el OnCrawl, cuando te digo grandes, te estoy hablando de 4.000, 5.000 URLs y ya sí, de ahí hacia arriba, es una herramienta muy, muy, muy útil para esa gestión de logs. Entonces, si tu web, a tu pregunta directamente, si tu web es grande y es profunda, una herramienta de análisis de logs lo que te permite saber es si la arquitectura que tienes es correcta o no es correcta. Muy bueno. Yo, bueno, estoy en la línea de Fernando. También utilizo OnCrawl. No soy embajador, soy usuario. Pero bueno, os he puesto un enlace ahí de uno de los cracks que yo considero que es Lino. Lino es un compañero nuestro. Os he puesto ahí mecagoenlos.com. Es un crack de los logs. Tiene bastantes posts hablando sobre el tema. Incluso tiene alguna herramienta propia. Y él, bueno, siempre lo dice, ¿no? Mediante los logs puedes saber cómo el crawler, es decir, cómo el robot de Google está, digamos, cómo se está comportando en tu web, cómo está, digamos, recopilando la información y cómo está navegando dentro de tu web. Si preguntas si es importante para el SEO, te diré que sí. Puedes tener ahí páginas de errores, imagínate 410, lo que sea, que están recibiendo mucho tiempo de crawleo que a lo mejor no sería necesario que estuvieran ahí. Entonces, mediante los logs, tú, la ventaja que tienes es que puedes limpiar y reconducir, como decía Fernando, el tráfico hacia donde tú quieres y darte cuenta de aquellas webs que están recibiendo más tiempo, más crawl rate o más, bueno, eso es otro, sería más porcentaje de tiempo o de importancia dentro, con lo cual después puedes, en tu arquitectura, poder mover, importantísimo. Ahora, tienes que ser un crack para poder menearte con los logs o, en este caso, tener una herramienta como OnCrawl que, vamos, que te ayuda perfectamente. Yo ahí sí también diría que cualquier tipo de información que puedas utilizar para saber el comportamiento del SEO en tu web o cómo optimizarlo, bienvenido sea. Sí, exacto. Yo este año he tenido la suerte de ir a muchos eventos de SEO. He visto a Iñaki Huerta. Iñaki Huerta con los data, sí. Exactamente, hablando de esto, aparte haciéndolo en directo, sacándolos del servidor, poniéndolos aquí, analizándolos. O sea, cualquier dato que pueda servirte para optimizar lo que está haciendo Google en tu web, bienvenido sea, bienvenido sea. Bienvenido sea. Simplemente eso. Esperamos que te haya servido. Sí, te recomiendo que veas algunas de las, no sé si hay alguna presentación de Clinic SEO de esto, de Iñaki Coque. No, bueno, son las que dimos en el show, eran cerradas aquellas. Eran cerradas. Pues Raúl, sendas por aquí, por el país, y en el próximo show donde veas que va Clinic SEO, hay charlas de este estilo, Hay charlas de este estilo que son... Sí, todas las últimas fueron de crawling y las que dimos en Madrid y eran bastante técnicas, pero... Muy buenas. Y en SEO on the Beach también creo que se hizo algo. También, muy bueno, muy bueno. Muy recomendable. Perfecto. Esperamos haberte ayudado, Raúl. Bien. Tengo un proyecto para una tienda que a su vez es proveedora de otras tiendas. Me exigen 2 URLs diferentes. Tienda... Dos URLs serán 2 dominios, ¿no? Dice tienda y marca proveedora y al mismo tiempo impedir que ambas compitan entre ellas en posicionamiento. Vale.
Y yo creo que las preguntas van ahora por eso. ¿Qué hago? ¿Uso subcarpetas? ¿Uso subdominios? ¿Uso dominios distintos? ¿Cómo puedo evitar la autocompetencia en SEO? Curiosa pregunta. Bueno. Más normal de lo que te imaginas, Moncho. Perfecto. Mejor aún, entonces. A ver, el problema está en que vas a tener dos URLs con el mismo contenido. ¿Cómo decide Google cuál de los dos contenidos posiciona mejor? O posiciona y relega a no aparecer al otro. ¿Cómo decide Google eso? Por relevancia de la marca, por relevancia del dominio y por relevancia de esa URL en particular. Hasta el punto en que hay determinadas URL en las cuales aparecerá un dominio y hay otras URL en las cuales aparecerá otro dominio. Problema, que no, por colocarlo en subdominios como sean temáticas iguales, puedes tú mismo canibalizarte. Si tú tienes, imagínate que tienes un dominio que sea ópticas.com y después tienes otro dominio que sea barilux.opticas.com, donde barilux.opticas.com y opticas.com es el mismo, tienen el mismo contenido. Google decidirá cuál de las dos posiciona en base a lo que él considere que es mejor a nivel de potencia de las URL. Problema, que realmente hay cosas que tú no puedes controlar, como son los enlaces y la fuerza que tenga cada uno de los dominios. Porque imagínate que barilux.opticas.com consigue mucha fuerza y entonces se canibaliza a la URL igual dentro de ópticas. Entonces, si quieres ponerlos a competir y que sea una cuestión de relevancia, lo mejor es tener dominios separados. Y ahora, lánzalos a competir. Lánzalos a competir y consigue más relevancia de enlaces entrantes, más relevancia de potencia de marca, más relevancia de referencias para el dominio que te interese posicionar sobre otro. Yo no sé si la pregunta, yo no sé si la pregunta era dos dominios. Posiblemente no ha estado bien formulada. Precisamente cómo hacerlo. Porque, claro, decía, me exigen dos URLs diferentes. Es decir, una tienda que a su vez es proveedora de otras tiendas. Y que encima las URLs no compitan entre sí. Para eso está el canonical, ¿no? Si una no es necesario que compita y tiene fuerza, le metes un canonical y compite la otra, ¿vale? Al final depende del objetivo cuál es la que te interesa. Eso puede pasar que a lo mejor posicionas marcas o a lo mejor posicionas la parte de tiendas, es decir, una parte corporativa hablando de marcas y otra parte hablando de categorías, de tiendas y tal. Un poco lo que explicabas, pero también con URLs internas. Ahí lo que haría con el mismo contenido canonical y a correr, y así no compiten. Pero claro, es que la pregunta igual no ha estado bien, no ha sido muy clara, ¿sabes? La solución que ha dicho Coque es muy lógica. Si tienes dos URL y quieres que no compita, pues que la URL, la que no te interese que se posiciona, mándale un canonical a la URL que sí te interesa posicionar. Claro, pero nos faltan datos, Moncho. Sí, vale. Yo creo, claro, el inconveniente es esto. Yo a Miguel, que no lo veo por aquí en la lista del chat, alguna vez ocurre que alguien nos deja una pregunta y luego, si falta algo, rápidamente responde en el chat. No veo a Miguel por aquí, por lo tanto no podemos ayudarle mucho más. Muchísimas gracias, no pasa nada. Porque justamente nos decía que cuál era la fórmula, carpetas, subdominios, dominios distintos, claro, para evitar la autocompetencia. Es que, claro, es muy difícil que dos URLs, sí que es verdad que a veces dos URLs compiten por un mismo término. Por ejemplo, en los logs ahora, cuando ponías algo de logs, había dos resultados de Lino, que uno el primero y otro el segundo. Uno del 2013 y otro del 2016. No están compitiendo, son resultados. Lo que pasa es que aquí sí que es un tema de marcas y un tema de tal. Pues nada, si no quieres que... La que no quieras que compite, canonical a la otra. Por lo que ahora acabo de entenderlo mejor. Sí. Ok. Tiene completa lógica. Sí. Vale. Bueno, esta va a ser un poco muy general, ¿no? Pero a ver si le podemos dar... Son y 54, nos quedan unos 6 minutos. Si le podéis dar una respuesta breve porque creo que es demasiado general, pero bueno, vamos a ver. Sí. Nos preguntan, ¿realmente son importantes los enlaces de otras webs o backlinks para el SEO? ¿Es un factor determinante? Si es que sí, ¿cómo es la mejor forma de conseguirlo? Esto es como el sexo. Cuantos más de calidad, mejor.
¿no? Y la mejor forma de conseguirlo, ahí cada uno tiene su título, su... No, sí, obviamente los enlaces son determinantes, forman parte del algoritmo de Google, ¿no? Y es la forma que tiene de detectar que alguien está hablando de ti. Otra cosa es que como es manipulable, digamos que en los deseos de Google sería que su algoritmo no fuera un factor tan determinante. De hecho, cada vez va restando un poco autoridad. Pero bueno, yo acabo de hacer una prueba de un dominio de no tener enlaces, meterle 3 y ¡pam! Dar un vuelco. Meterle 4, ¡bum! Otro vuelco. Sin tener nada más, estando estable ese dominio 6 meses. Entonces, sí que te digo que es determinante, pero también a la larga eso no te vale por sí solo, ¿sabes? No es lo que se debe hacer, pero es un factor determinante. Okay. Bueno, me hace una sugerencia, la voy a tener en cuenta. Hasta ahora estábamos respondiendo preguntas por orden de llegada. Queda poco tiempo, pero bueno, vamos a responder las más votadas, ¿vale? A las que podamos. Hay una muy sencilla. ¿Los sitemaps en los blogs son realmente importantes para el posicionamiento? Pregunta Marc García. ¿En los blogs o en las webs? No dice en dónde. Pero luego hay otra pregunta que hace lo mismo preguntando en un blog. O sea que si me decís las dos, si sí o si no. El sitemap no es un factor determinante. Si tú tienes una buena arquitectura, Google puede llegar a saber todo lo que tienes ahí dentro, por lo cual eso es lo importante, una buena arquitectura. El sitemap, claro, imagínate depende de lo grande que es una web, para según qué tipos de contenido, a lo mejor pues podrías meter algún tipo de sitemap especial, pero no es un factor determinante para el SEO. Vale, perfecto. No sé qué opina Fernando. El sitemap, el problema que tiene es que te da la URL independientemente de la arquitectura. Google la va a encontrar, sí. Pero si tienes una arquitectura incorrecta, sí. No podemos saber si esa URL es accesible o no es accesible. Yo en mis proyectos no pongo el sitemap hasta pasado 9 o un año. Yo también lo hago porque sí, esto lo explicamos hace también no me acuerdo si era un clínico que tal, que dice, si pones el sitemap del inicio no sabes cómo Google está respondiendo a tu arquitectura. Claro. Déjalo, ves cómo responde y si ves que hay algo que falla, pues entonces añádelo. Perfecto. Claro, sí, yo también. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a por la siguiente. ¿Se considera contenido duplicado la publicación de los artículos de mi blog en redes sociales, descripciones de vídeo de YouTube, etcétera? Pregunta Dalma. No. En redes sociales, en teoría, no, porque no coloca todo el contenido. Si colocas todo el contenido en un post, por ejemplo, en LinkedIn, sí. Pues lo mismo sí. Lo mismo sí. Y además LinkedIn, el problema que tiene es que es más relevante para un determinado contenido. Con lo cual, para redes sociales, a no ser que copies exactamente todo el contenido, no deberías tener problema. Si copias el mismo contenido en otro sitio, es contenido duplicado. ¿Cuánto podemos solucionar eso? No, depende mucho de la red social, depende mucho de la temática, depende mucho de tu blog personal, de la relevancia que tenga tu blog. Y aquí pido mucho, aquí hay demasiados datos que no conocemos, Moncho. Vale, perfecto. Yo en principio te diría que no. Generalistas es, oye, si lo publico aquí es duplicado, no, poco más. Yo en principio te diría que en redes sociales no. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es evitar copiar lo mismo, pero bueno. Perfecto, no os preocupéis. Vamos con una pregunta de Lusa Realty. ¿Hay diferencia y cuál es, si hay, para posicionar en España o Estados Unidos o en Inglaterra? ¿Hay estrategias especiales dependiendo del país? Hay estrategias. ¿Hay algún tipo de estrategia diferente en un país que otro? ¿O que Google puede tener parámetros diferentes? ¿Entendemos? Sí. A la segunda sí, porque hay una parte semántica que no es igual la semántica en español que la semántica en inglés. Estrategias como tal están más asociados a los enegramas que posicionas más que a las estrategias en sí. Porque, por ejemplo, hay determinadas keywords
que no se utilizan de la misma manera o no se utilizan tanto en países anglosajón que en país latino. Palabras como comprar o acheter en francés son dos terminologías que son iguales porque significan lo mismo, pero realmente la estrategia es diferente. Depende la semántica sí sería diferente, la estrategia como tal a nivel de arquitecturas, a nivel de enlaces y demás, no. No. Yo lo único que tengo que decir es que hay cosas que se implementan antes en un idioma que en otro, ¿vale? Sí. Entonces, por ejemplo, cuando estás haciendo con temas de local business, a nivel de places y tal, hay cosas que están implementadas en Estados Unidos hace muchos años que aquí no, con lo cual ahí sí que hay estrategias diferentes a nivel local. Hay cosas que aquí no funcionan. Por ejemplo, aquí no puedes, por así decir, cargarte un anuncio o votarlo de alguna otra forma, etc. A nivel semántico, la semántica en inglés es mucho más avanzada en el servidor, en el algoritmo de Google que no en la española. Con lo cual, sí que podría haber alguna diferencia. Pero yo, a nivel general, como estrategia, no existe una estrategia general que digamos, mira, en Estados Unidos tienes que hacerlo así porque es lo que funciona. En Alemania, sí que te diría que en Estados Unidos hay una diferencia y es que es tan sumamente grande que la estrategia sería empezar por estados, ¿vale? Porque nosotros, bueno, depende de los recursos que hayan, porque nos hemos encontrado que lo que aquí entendemos como zona geográfica, que no existe, que es España, pero sí que las búsquedas cada vez son más geolocalizadas, allí todavía es mucho mayor. O sea, es tan sumamente grande que si quieres desembarcar en Estados Unidos, yo lo hago a nivel de zonas geográficas concretas. Eso es lo único que te podría decir. Por lo demás, no existe para mí unos parámetros diferentes. Ok, perfecto. Bueno, hemos agotado el tiempo. ¿No hay más? Hombre, ahí había una importante aquí. Dice que tengo un cliente que tiene su web alojada en QDQ y que quería migrarla a SiteGround o no sé qué, ponía. Bien. Bueno, vale. Si me hacéis el favor de responderla, porque esta es una pregunta muy típica en nuestro centro de soporte. Oye, me cambio de hosting. ¿Me va a penalizar Google? Es decir, si te vas a un hosting peor, sí. Exactamente, eso es lo que iba a decir. Es decir, si te vas a un hosting con mejores características y velocidad, desde luego que no. Pero bueno. Yo al ver te diría que cuanto antes la saques de QDQ mejor y si vas a SiteGround todavía mejor. Pero más que nada porque allí está compartido con mogollón de webs, no sé los recursos que están destinando. Claro. Sí que es verdad que debe estar bien posicionada porque a lo mejor es de un nicho en el que a lo mejor lo está el contenido que tenéis y tal, pero no te va a penalizar para nada. O sea, al revés, allí podrás mejorarlo mucho más en SiteGround, es que la podrás optimizar mucho mejor. O sea, lo que tienes que hacer, que ellos te lo hacen, es que la migres, la testes primero antes de que todo funcione, ¿sabes? Perfecto. Pero en principio no. Yo siempre lo digo, cambiarse proveedor de hosting, oye, pruébalo, si es que no hay siempre un mes de garantía, no lo digo por SiteGround, lo digo por todos en general, pero desde luego que desde donde estás no es una compañía de hosting para empezar, eso para empezar. Y las compañías de hosting solemos tener mejores servicios que los de un directorio como este, ¿no? Y última pregunta, me piden, ya que los dos tenéis compañías de SEO, ¿cuánto cuesta una buena compañía de SEO al mes? Depende. Obligatoriamente para ser satisfactorias. A partir de los 1.500 euros. Por poner una cifra. Yo siempre digo que a la hora de valorar, cuando nos piden precios, por ejemplo, hoy nos pedía uno que le pasara precios y tal, y digo, no, es que no te puedo pasar precios porque no tenemos nada estándar. O sea, depende, nosotros valoramos mucho el sector, los competidores. Claro, ¿qué recursos vas a emplear? Pues claro, si te vas a poner como Hoteles Madrid, pues bueno, vas a tener que destinar bastantes recursos, ni con los 2.000 llegas, ¿vale? Posiblemente tendrás que multiplicarlo por unas cuantas cifras más. Entonces, todo depende de qué competidores te vas a encontrar en ese nicho, ¿no? Y qué recursos tú puedes poner. O sea, como el otro día, oye, tengo 500 euros y quiero hacer un clasificado de pisos y tal. Le dije, oye, mira, yo lo que haría sería poner AdWords o no sé, cómprate 3 enlaces. Yo qué sé, es que unos mínimos de recursos tienes que tener y después ser muy coherente con el objetivo que quieres conseguir. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Estar bien posicionado o tener tráfico o vender? Porque estar posicionado no te va,
no te van a traer las ventas, ¿no? Después hay que ver más cosas dentro. Primero el objetivo y después qué competidores tienes ahí al lado y ver los recursos que necesitas. Yo siempre pongo eso. Estos son los recursos para en 6 meses, 1 año, estar en una buena posición y conseguir estos objetivos que has puesto. Estos son los mínimos que yo te diría. A partir de ahí ya entra otro factor, que es lo que tú tienes. Nosotros tenemos un mínimo, pero es por una cuestión interna de trabajo. Esa cuestión interna de trabajo nos implica medio recurso por cada uno de los clientes. Como tenemos que tener medio recurso por cada uno de los clientes, estamos hablando de un recurso que gestiona a 2 clientes. Entonces, mínimo de eso no se puede. Nosotros personalmente no cogemos por la forma en la cual nosotros entendemos que hacemos el SEO y por lo cual la gente nos conoce. Que hay gente que por 100 euros te dice que hace lo mismo que te hago yo. Yo ahí no voy a entrar. Yo llevo muchos años ya diciendo este tipo de cosas. Pero también te digo, yo hay clientes a los cuales no directamente le he dicho que no los cojo porque no le íbamos a ser rentables. Exacto. Y sin embargo, yo pongo el ejemplo siempre de que a nosotros, el que más rentabilidad nos ha sacado en mucho tiempo era un señor que era un cerrajero. Y ese cerrajero en Málaga, creo que lo he contado en otro de los webinars, ese cerrajero en Málaga nos contrató porque podíamos llegar a ser rentable en un corto espacio de tiempo. Claro, si estamos hablando de que una mensualidad de 1.500, 1.600 euros, estamos hablando que si hace 8 salidas a 200 euros cada uno, pues ya tiene el dinero conseguido de vuelta. Claro, o sea, no existe el precio mínimo o el precio único. No existe. No. Y aunque podamos tener mensualidades muy similares, Coque en su empresa y yo en la mía, la forma de afrontar nosotros los proyectos, lo mismo es bastante diferente de aquel que te dice que te hace SEO por 100 euros, SEO por 200, que lo que hace es comprar enlaces, lo que hace es meterte spinner, meterte contenido. No es una cuestión de cuánto, sino de cuánto dinero te va a producir. Si te va a producir dinero para recuperar esa inversión, contra adelante. Bueno, terminamos. Aunque no sé, hay una pregunta de un sí y un no. Dice, ¿sabe alguien si el título en WordPress es equivalente a la etiqueta H1 en el contenido? No tiene por qué. No. Depende de la plantilla. Perfecto. Exactamente. Bueno, Javier, hay plantillas que tienen el H1 en el logo. O sea que... Bueno, toca la despedida. Nos hemos ido 7 minutos en el tiempo. Os pido perdón por ello y muchas gracias por darnos vuestro tiempo. Coque, Fernando, si queréis dar algunas palabras para nuestros oyentes, será estupendo que os despidáis. Que nos vemos en el SEO a discreción 4, ¿no? De verdad, siempre va a haber SEO a discreción, por supuesto. Muchísimas gracias. Intentaremos contestar a lo largo de la semana las preguntas que se hayan podido quedar colgadas. Perfecto. Y que tenéis el canal de SiteGround para seguirnos. Después tenéis para seguirnos también nuestras redes sociales. Estamos a vuestra disposición y si se puede contestar relativamente rápido, estamos ahí. Perfecto. Yo desde aquí, pues nada, dar las gracias a Moncho por invitarme. Encantado, ya sabes que yo me apunto hasta una ronda de aspirina, con lo cual yo te estoy retando ya a montar una maratón SEO. O sea, pues mañana hablamos. Mañana ya sabes. Porque como dice Ivonne por ahí, dice, qué rápido ha pasado esto. La verdad es que sí, a mí se me hace cortísimo. Muchísimas gracias, Coque, muchísimas gracias, Fernando, de todo corazón. Para ustedes, usuarios y oyentes, mañana estará disponible el vídeo en nuestro canal de YouTube. Por favor, conectaos, ved contenido de muchos profesionales, de gente que se dedica a esto, que hace negocio con esto, que es un medio de vida, pero que lo hace con mucho cariño, con mucha profesionalidad. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y bueno, pues nos vemos en el próximo webinar. Muchísimas gracias. Chao a todos. Chao. Gracias. Chao. Visca el Barça. Visca el Barça.